Buenas noches, ¿cómo están? Hola, doctor, qué gusto verlo. El gusto es mío estar con ustedes. Y ahora sí, estoy como ardilla, ¿no? ¿Cómo? Como rodeado de bellotas. Hoy me tocó estar como ardilla. Bueno, siempre que vengo a Martes de Café, salvo cuando está el doctor Rey, bueno, él no es bellota. Es el belloto mayor. Ya compartimos el botín los dos, ¿no? Y pues qué gusto estar aquí, reanudando los Martes de Café después del receso post-congreso. Sí, qué padre estuvo, ¿no? Qué a gusto estuvimos en el congreso de Acapulco. Todavía me acuerdo de la cara de felicidad del doctor Cameta. Sí, cuando lloró y me echó la culpa, me dice, lloré por tu culpa. ¿Por qué por mi culpa? Lloró por chillón. Sí, la verdad es que fue muy emotivo. Fue muy emotivo el evento, el congreso. Qué bonito quedó el video. Qué bonito Padrísimo, quedó el video. La verdad es que se rifaron estos chamacos, ¿no? Haciendo el video. Qué bonito programa académico. La verdad es que muy bueno. Escuchar a Enrique Echevarría, al doctor Nava, a la doctora Maya Zuluaga, que son los de la parte restauradora que me tocó. Me tocó la buena suerte de reencontrarme con entrañables amigos de los años 80, cuando estábamos en la universidad, que es ahora nuestra temática del día de hoy, ¿verdad? Sí, tengo una foto ahí que nos tomamos, saqué una foto cuando jugábamos fútbol, que éramos delgaditos, y ahora, ¿Cómo han pasado los años? Sí, los tres mosqueteros, no es lo mismo los tres mosqueteros 20 años después, ¿no? Reencontrarme con mi buen amigo Juan Ramón Spiegel y Carlos Gutiérrez, y ver a la doctora Gloria López Velarde también, fue muy bonito, la verdad es que estuvo padre, y el clima estuvo fabuloso. Riquísimo. Estuvo riquísimo, estuvo padre. La verdad es que qué bueno que estamos aquí, y pues vamos a empezar a trabajar con este Martes de Café. Si quieren dar una semblanza de qué vamos a ver y todo lo que vamos a jugar el día de hoy. Vamos a platicar de todo lo que fueron los 80. Todo lo que se les ocurra de los 80 lo vamos a poder sacar el día de hoy. Vamos a hablar de comerciales, vamos a hablar de caricaturas, vamos a hablar de catástrofes, vamos a hablar de movimientos políticos importantes. Creo que tenemos un programa muy rico en información, porque pues una década completa. Y que hace rato comentaba yo con Julio precisamente que creo que fue esta década que dio el empujón, ¿no? Que de repente fue como un cambio radical. Todo lo que había sido avance, porque obviamente la humanidad ha avanzado desde sus inicios, pero de los 80 para acá ha sido una revolución absoluta y total. ¿Yo sabes con qué lo comparo un poquito esta época? Con la época de la industrialización. O sea, cuando empiezan las máquinas, de los 80 empezaron pues ya las PCs. Entonces se me hace muy parecido a esa época. Y en todos sentidos, ¿no? Porque si tú hablas, por ejemplo, de medicina, ahí se dieron los grandes descubrimientos de la genética, de las neurociencias. Ahí empezó toda la base de la neurociencia, todo el descubrimiento de cómo funciona el cerebro, ¿no? Que era algo muy desconocido. Entonces, el tema del SIDA también en ese momento fue algo muy... Sí, el SIDA, que vino a hacer un cambio completo en lo que es la prevención y el cuidado de la salud. Sí, a mí en los años 80 me tocó estar en la licenciatura plenamente, y prácticamente era inútil el uso de guantes, o sea, no usábamos guantes para trabajar. Cubrebocas, es más, a veces, sí. Es más, en endodoncia, me acuerdo que el doctor Ventura nos decía, no usen guantes porque pierden tacto. Sí, pierden la sensibilidad, ¿no? Igual que me tocó la evolución ya en cirugía, que bueno, había que seguir todas las maniobras y todas las medidas de precaución y de cuidado, de las caretas, todo lo que surgió a partir del descubrimiento. Y como dice Laurita, ¿no? O sea, todo lo que es la genómica a través del estudio. El SIDA fue un punto de partida para el análisis de toda esta, de la biología molecular, de la biología, de la medicina nuclear, etcétera, de la bacteriología. Sí, fue como una segunda revolución de la bacteriología y de la microbiología, ¿no? Sí, y también el deporte, ¿no? El mundial de México, también, de ahí también el famoso gol de la mano de Dios. Todo eso fue en los 80. Sí, cuando el mundial del 86
Mi papá me patrocinó 2 partidos. Fui a ver el partido de México-Bélgica y el de Francia-Italia en Ciudad Universitaria. Y iba con un amigo que éramos uña y mugre cuando estábamos en la prepa, y dijimos, pues vamos a ver todos los partidos, ¿no? Y nos fuimos al centro de prensa donde reclutaban muchachos para vender no cervezas porque éramos menores de edad, pero vendíamos palomitas. Entonces vendíamos palomitas antes del partido, empezó el partido, nos sentábamos y nos las comíamos. Al medio tiempo vendíamos las que nos sobraban y al final pues dábamos lo que teníamos que dar. Si no vendíamos todo, pues poníamos la diferencia, ¿no? Sí, menos la final. La final ya no la pudimos ver, no es así, ya no, nos restringieron un poquito más, ¿no? Pero sí, la verdad que son años entrañables para mí, en particular, los años 80 fueron entrañables, ¿no? Así es, y como eso en muchos aspectos, ¿no? Porque ya ves también cuando explotó esto del petróleo en San Juanico, también fue en los 80. Sí, el terremoto del 85. Del 85 también. Como dices, hubo catástrofes, hubo deportes, hubo de todo. Me acuerdo que estaba en un congreso de Acapulco cuando la explosión de San Juan de Huatepec. Estaba en un congreso en Acapulco. Justamente, no me acuerdo si fue el primero o el segundo congreso que me tocó. Creo que el primero de los congresos que me tocó. Ajá. Sí, todavía como estudiante. Sí. Me acuerdo que me quedé en un hotelito que estaba ahí en la costera, porque era en el Hyatt, pero... ¿En Camarena? No, me levantaron, me dijeron, usted parece troqueta, sálgase de aquí. No, en la Posada del Sol, que estaba cerquitita del Hyatt, sí, claro. El Hyatt Continental, que era donde... Sí, uno que es casi horizontal. Exactamente. Sí, no es muy alto, es al contrario. Sí, estaba muy agradable, barato para estudiante. Sí, pero me acuerdo que había el congreso fue en el centro de convenciones, el doctor Musquiz era presidente del colegio, y estaba, pero había, yo conté como 1,000 millones de personas en el auditorio, y dije, qué bárbaro. Fue cuando me enamoré del colegio, ¿no? Dije, qué bárbaro, el colegio cómo convoca gente, ¿no? Sí. Pero bueno, también te decía yo del fútbol, los 2 goles más impresionantes de como te decía, fue el de la mano de Dios y el gol del siglo. Aquí en México, los 2 fueron aquí. Que a mí me gusta más el de Manolo Negrete en el Mundial del 86, que hacen una jugada, Javier Aguirre, hacen una pared en el aire y que se tira una media tijera contra Bulgaria, y me acuerdo que era un día del padre, y la metió al ángulo inferior de la portería del lado izquierdo, portero grandote, que era el portero de Bulgaria. Y para mí fue más bonito ese gol, ¿no? Pero el de Maradona, bueno, fue más vistoso porque se quitó hasta los fotógrafos, ¿no? Sí, y fue muy padre. El gol de Manolo Negrete fue muy padre, ¿no? Sí. Manolo Negrete jugó cuando empezábamos en la ULA, hacíamos partidos de fútbol, igual en los 80s, jugó con nosotros un partidito ahí que el doctor Rey organizaba. Nos íbamos todos los de la ULA a jugar allá a Ciudad Universitaria, a los campos de práctica, y los acompañó un ratito en un partido. Sí. Así es. Bueno, pues también. Vamos a nuestra primera pieza musical para empezar a entrar en la parte musical, ¿no? Claro. ¿Cuál es? La primera es Faith, de George Michael, del álbum Faith, publicado en 1987 e interpretado por Tony Mars. Sí. Faith. Empezamos con las noticias, Lili. Bueno, pues ¿qué creen? En la época de los 80s, John Lennon fue asesinado en Nueva York. ¿Se acuerdan que fue una tragedia mundial y un día muy recordado por todos? El lunes 8 de diciembre de 1980, el músico británico John Lennon fue asesinado en la entrada del edificio Dakota en Nueva York, su lugar de residencia. El culpable, Mark David Chapman, quien disparó 5 veces contra el excantante ídolo de los Beatles. Lennon acababa de regresar del estudio de grabación Record Plant Studio con su esposa Yoko Ono y fue declarado muerto a su llegada en St. Luke's Roosevelt Hospital Center. Muerto a la edad de 40 años, dejó un legado artístico que aún vive. ¿Ustedes se acuerdan de la razón por qué mató este cuate a Lennon? El doctor Rey segurito Sí. se acuerda. A ver, que nos eche una llamadita, si nos está viendo y que nos platique. Help! I need somebody. Muy a propósito de eso. No, bueno, pero sí había algo muy ahí medio turbio, que no le había gustado, que lo habían... No me acuerdo.
porque es cualquier invento. Pero pues a ver si el doctor Rey nos sabe y nos dice. Sí, que nos diga la causa exacta. Él es el Ajá. experto. Él es el experto en esto. Sí, gracias a él seguimos recordándolo después de la década de los 80. Sí, claro. En cada todos los martes. Pues la segunda es el atentado contra el Papa Juan Pablo II. El 14 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II estaba saludando a los más de 10,000 seguidores en la Plaza de San Pedro cuando de repente se escuchó una ráfaga de tiros. Fue en una Semana Santa, ¿no? Creo que Sí. Sí, una Semana sí. Santa. El objetivo, el pontífice, con apenas 23 años, Muhammad Ali Agha ya había amenazado al Papa en 1979, cuando escribió una carta diciendo en nombre de Islam mataría a Juan Pablo durante uno de sus viajes. Juan Pablo II se salvó y terminó perdonando. Lo fue a ver a la casa. Es lo increíble, ¿no? Pero Sí, sí bueno, fue pues, algo ahora sí que- desastroso para la humanidad. Pues creo que la bala que le sacaron al Papa Juan Pablo II la colocaron en la corona de la Virgen de Fátima. Y ahí está, es muy conocida y sí se alcanza a ver. Es lo más Sí, importante. seguramente. Y fue parte de lo que inició el declive de Juan Pablo II. Exactamente, en salud. A partir de ahí empezó a caer su Sí, salud porque era un hombre muy fuerte. muy fuerte. Cuando venía aquí Muy, a muy México, fuerte, qué no barbaridad. le seguían el ritmo. No, Pero sabes que siempre toda su vida hizo deporte. Él toda su vida en Polonia hizo muchísimo. Jugaba fútbol. Así. pero además un hombre que verdaderamente desde los inicios de su vida fue una vida difícil. Sí. ¿No? O sea, una fortaleza no nada más física, sino también Pues el emocional. país donde vivía, que estaba en franca, pues no guerra, ¿no? Pero disturbios sociales terribles, que él llegó a arreglar muchos de esos disturbios, gracias a la fe y al poder que tenía sobre la gente. Y al perdón, porque ya perdió todo a través de estos acontecimientos y él de cualquier manera perdonó. Sí. Aunque él tenía una frase que decía, yo perdono pero no olvido, ¿no? Yo no se lo oí nunca. Ajá. Y yo soy de esa idea. Yo como psicoterapeuta siempre les digo a mis clientes, porque luego me dicen, es que sí perdoné, pero no olvido. Y la realidad es que si nosotros tenemos un órgano cuya función es guardar en la memoria acontecimientos, tendríamos que quitarle un pedazo a ese órgano para poder olvidar. La diferencia es que la carga emocional cuando tú recuerdas el evento ya no es negativa. Exactamente. Esa es la diferencia. Porque no puedes olvidar. Un acontecimiento que tú viviste no lo olvidas, porque tu cerebro está para eso, para recordar. Y porque aparte te tiene que dejar alguna enseñanza, ¿no? Si lo olvidas es porque no te dejó nada, ¿no? Claro. Sí. Le digo, vivir tanto dolor para no haber aprendido nada. Sí, yo cuando terminé mi gestión en el colegio, le robé una frase a Juan Pablo también, que cuando agonizaba, que decía, me voy, pero de corazón me quedo, ¿no? Ah, Sí, entonces, la verdad es que... No fue de corazón, aquí lo tenemos físicamente. Sí. Y a él lo tenemos. De hecho, tan pronto, tantas obras y tanto incidió en la cultura de los años 80 y posteriores que rápidamente lo santificaron, ¿no? Y es que además en esa época se dieron cambios políticamente hablando, socialmente hablando, muy fuertes, ¿no? En todo el mundo. Toda la caída de la perestroika, toda la cuestión de lo soviético, lo que olía a comunismo, toda esta parte se vino abajo. De hecho, empezó en Polonia con el Sindicato de Solidaridad de Lech Walesa, y mucho tuvo la influencia que ver del papado Juan Pablo. Claro. Sí, la revolución o la segunda revolución para la caída del bloque comunista empezó en Polonia, ¿no? Sí. Ahí se viene la caída del muro y todo esto que verdaderamente son acontecimientos que parecían que iban a tardar todavía mucho más, ¿no? Sí, y hasta se enchina uno de acordarse cómo la fiesta cuando tiraron a ver la puerta de Brandenburgo llena de gente tumbando el muro de Berlín. Pasando de un lado a otro, Sí. levantándose familias completas,
Pues la otra frase de Juan Pablo es: México siempre fiel, Sí, ¿no? sí. Sí. Y- Por eso Trump se quiere venir a vivir a la frontera. Sí, ya quiere poner la línea del ejército ahí. Cuando piensa uno, ya no puede decir una cosa más. Siempre nos Y sorprende. saca algo más Sí. y dices, ¿cómo le atinó de Sí. veras? Mi suegro dice, relacionado con un pariente, acomodándose a la Donald Trump, dice, tiene tantas oportunidades de quedarse callado y todas las desaprovecha. Todas las desaprovecha. No, bueno. Sí. Otro de los eventos que la verdad es que yo no soy muy de seguir las cosas de la realeza y de los festejos y todo, pero fue tan llamativo y tan bonita la boda de Lady Diana y del príncipe Carlos, que la verdad es que fue uno de los eventos que marcó la década de los 80s y marcó el siglo pasado, ¿no? Sí, por Sí, supuesto. Pues lo marcó en la moda, lo marcó en la realeza, que se estaba casando con una plebeya, en la inseguridad que él tenía de casarse, ¿no? Y lo enamorada que estaba la otra. Bueno. Él estaba perdidamente enamorado de la... ¿De Diana, no? No, de la... Eso, pero hablamos de la boda de Diana y de Sí, Carlos. y él se casó en una inseguridad absoluta Exacto, y total porque total. tomó una decisión de algo que Errónea. realmente no quería. Sí, no quería. No quería. Yo me acuerdo mucho de la televisión precisamente cuando llegó en su carruaje, de repente era interminable la cola, ¿no? 8 metros medía la cola. Y si la pudiéramos definir, porque además la expresión de Lady Diana era de una sencillez. Sí, no, es peinado, que ¿no? El copete que traía. Sí, además una muchacha tan linda. Sí, Uy, no necesitaba nada. No, linda, culta, revolucionaria, Humana, de cariñosa. trabajo. Sí. ¿no? Una Respetuosa. personalidad total, una personalidad que impactaba, ¿no? Yo creo que a él le impactó esa personalidad. Y yo creo que Diana de Gales en ese momento fue una de las personalidades de más impacto en la década de los 80 a nivel mundial, ¿no? O sea, porque todas querían ser como Lady Diana, ¿no? Sí, Todas vino querían a ser- romper hasta la moda. Sí, incluso hay gente que se llama Lady D. La muchacha de una vecina de casa de mi mamá cuando vivíamos en la colonia Marte, así, ella se llamaba Diana, pero ella le puso Lady Diana a la hija, la Ay, muchacha. qué lindo. Pobre hija. Sí, pobre hija, porque además me parecía Zanate la niña y se llamaba Lady Diana. Qué grosero, pero bueno. A mí me pasaba mucho en el centro de salud, cuando trabajaba yo en el centro de salud en un área, se llama el programa de áreas marginadas, y de repente salías tú con tu carnet y decías, Jonathan Pérez, y veías salir el niñito. Sí, pues en la década de los 80 se dio mucho esos nombres muy apegados a los futbolistas de los años 70 y 80 brasileños. sí, claro. ¿Cuántos Edsons no hay? ¿O cuántos Jair no hay? Ajá. Ahorita debe haber varios Giovannis. Ahorita hay muchos Giovanni, sí. Así que debe haber varios chicharitos. En los 90 Sí, sí, sí. de Beverly Hills 90-210 que se llaman Brandon, Sí. Brian, todos esos. Sí, los adolescentes. Y si le pusieran Brian con Brian, como se escribe, no, pero ahora es Brian. Yo tenía Brian. Brian con Y. Brian. Sí. El Brian, ¿no? Y bueno, volvemos a lo mismo, identifica la nueva plaga del SIDA. Entre 1980 y 1981 en Estados Unidos se descubrió que el sistema inmunológico de muchos jóvenes gays y de consumidores de drogas inyectables estaban debilitándose cada vez más, lo que ocasionaba que se enfermaran constantemente. Con el tiempo las muertes empezaron a ocurrir, todas asociadas a un sistema inmunológico dañado a causa de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Años después, el virus VIH, causante del SIDA, fue descubierto el 2 de octubre de 1985. El ícono de Hollywood, Rock Hudson. fue la primera celebridad en morir. Sí, y además de veras un hombre tan Guapísimo. guapo, con tanta pero personalidad, una todo, personalidad, sí. Pues De hecho estaba
2 deportistas en los 80 también fueron detectados con el virus, que fue el Magic Johnson, el jugador de los Lakers, que lo ve uno ahorita y está rozagante, ¿no? Porque lo que es llevar un buen tratamiento en el momento todo el mundo... Lo que es tener dinero. Lo que es tener dinero y lo que es también el haber evolucionado en los tratamientos, ¿no? En la contraparte, Arthur Ashe, un tenista claro, francés, buenísimo. sí, que él sí murió de SIDA, sí. Y al principio inclusive le decían el cáncer de los homosexuales, ¿no? Al SIDA originalmente, ¿no? Sí. Y bueno, Arthur Ashe fue por una transfusión que se contagió y el Magic Johnson fue pues por la vida promiscua que llevaba, ¿no? O sea, por ser ahora sí por exceso de trabajo, ¿no? Exceso de facultades. Sí, por muy macho, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que en esa época la gente le tenía mucho miedo al SIDA, ¿no? Realmente había una barrera entre la persona enferma de SIDA con las otras personas, por desconocimiento. Actualmente, bueno, gracias a la ciencia y a todo el tipo de comunicación que hay, pues ahora es diferente, ¿no? Sí, sin embargo, creo que no hemos llegado al punto en donde verdaderamente se entienda qué es la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los medios de transmisores, porque sí hay mucha gente y hay enfermos que han tenido que acceder a la ley para pelear por sus derechos en cuanto a la no discriminación en los trabajos, en las escuelas, ¿no? Creo que de cualquier manera, con toda la información que tenemos, sí existe no hemos llegado a un todavía un tabú grande alrededor de la enfermedad. Fíjate que a finales de los 80, principios de los 90, yo hice mi servicio social en el INER, para devaluar un poquito en tiempos que no me vea tan viejo, ¿no? Pero bueno, hice mi servicio social en el INER y había muchos casos de pacientes. Finalmente las primeras manifestaciones son respiratorias, muchas de las manifestaciones son respiratorias. Entonces había pacientes que estaban que los iban y los revisaban los médicos residentes de neumo y de otorrino, y cuando veían el expediente andaban sin guantes y sin cubrebocas, y cuando veían el expediente y veían paciente con SIDA, con VIH positivo, de inmediato se ponían guantes y se ponían cubrebocas para explorarlos, y me tocó ver 2 o 3 pacientes que empezaban a toserles en la cara. Empezaron a toserles en la cara. Y les pregunté, yo le dije, a mí siempre me ha gustado ser empático con la gente, ¿no? Y me acerqué y le dije, ¿por qué le tosieron en la cara? Y yo, porque me da coraje, porque en cuanto leyó que tengo la enfermedad, luego se protegió. Por eso la OMS implementó, bueno, no por eso, no, pero pensando en ese tipo de problemas, implementó que mejor a todos los pacientes se atendieran con todos los controles de infección, para protección en general, pero también para evitar estos discriminaciones. De hecho, en esos tiempos también, cuando hacían las evaluaciones clínicas de los pacientes que veían que era un paciente ASA2, lo etiquetaban, y ya a partir de un tiempo también las normas de salud lo prohibieron, porque era como etiquetar al paciente, y además es marcarlo en una nota médica, pero no tanto ponerlo directamente en el expediente del paciente, ¿no? Sí, entonces sí me causó, y a uno lo vi inclusive escupiéndole a los vasos cuando iban con los carritos de los... Yo estaba con un doctor que el doctor era muy él era secretario general del sindicato de ahí del hospital. Él estaba en preconsulta, el doctor Roberto Garrido, cual tengo mucho cariño y hice un trabajo muy padre con él, y andábamos por todos lados en el hospital. Ya sabíamos a la hora que las enfermeras vendían dulces, a la hora que eran las quesadillas, y andábamos por todo el hospital revisando pacientes para darles la atención no para comer. No, y aprovechábamos el camino para comer aparte, entonces empecé a engordar. Y sí veíamos a la gente, nos tocó ver ahí la gente cuando iban los carritos de la comida escupiéndole a tales. Nos acercamos y le dijimos, mira, pues haz otra cosa, porque eso por eso no lo vas a contagiar, ¿no? No había los cuidados con los soportantes, ¿no? A cada ratito, claro. Porque tuve un servicio muy padre, me tocó estar en muchos servicios del hospital, uno de ellos banco de sangre. Entonces a cada ratito iban gente de los afanadores a tomarse muestras porque se picaban con las agujas, porque las echaban al bote de basura normal, ¿no? A pesar de ser hospital, ¿no? Y bueno, a partir de los 80 se empezó a tener mucho más cuidado con los desechos biológicos, ¿no? Claro. Yo tenía 2 pacientes en el seguro, trabajé ahí con 30 años,
que tenían SIDA, y gracias al cubrebocas y al nunca tuve problemas. Y eran de mis pacientes consentidos que iban a cada rato y todo, pero hasta después se dieron cuenta de que por una transfusión habían tenido SIDA. Y pues se les trataba normal. Claro. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, con los cuidados nada más. Los cuidados que tenemos. ¿Por qué? Porque sí hay un riesgo de transmisión, pero si cuidas, pues no tienes No es que por qué. lo quieras o no, simplemente llega, así que Claro. hay que estar cuidándonos. ¿Qué les parece si nos vamos a la segunda canción? Vamos, Your Love, Outfield, álbum Play Deep, publicado en 1985, interpretado por Jacare Murdoch. Está rudo. Está rudo. Quiero hacer una acusación. Me empezó a hacer bullying en el corte. Por fin hubo alguien que pudo callar al doctor Copín. Eso digo, te dejó hablar. Bueno, ya me voy a cambiar un poquito. Bueno, Your Love, The Outfield, álbum Play Deep. Pues muy bien. Seguimos con las noticias, ¿no? Ajá. Sí, porque viene la era de la tecnología. Sí, ¿no? ahí estuvo lo bueno. La IBM lanza el primer computador personal. Durante el mes de abril de 1981, cuando los ingenieros de IBM terminan una de las tareas más importantes, darle al primer computador personal, que en ese entonces lo conocíamos como PC, ¿no? En agosto del mismo año lo sacan a la luz pública a un precio de 1,565 pesos. El modelo 5150 estaba compuesto por un procesador 4.77 MHz Intel y un microprocesador 8088 que usaba el MS-2, sistema operativo de Microsoft. Unos años después, 2 estudiantes pakistaníes en Lahore crean el primer virus para computadores personales. Entonces, bueno, así como se dio el poder lanzar estos computadores que eran enormes, ¿no? Enormes. Ahora toda la tecnología la tenemos en un aparatito pequeñito, ¿no? Ahora, pero antes eran, yo me acuerdo lo que pasaba, las máquinas, todo lo que era el centro, por ejemplo, de procesamiento, todo esto eran impresionantes, eran cuartos enormes, ¿no? Sí, o sea, cuando salían los resultados de pronósticos deportivos para la asistencia pública, para las máquinas, chaca, 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 así como las computadoras del Santo, ¿no? De las películas del Santo. Sí, y luego ya las empezaron a hacer compactitas. Las primeras, antes de estas, salieron las Commodore 64, ¿sabes? Que usaban cassette. Ajá, para guardar la información. Ahorita así como dicen, chip, pero mugritita. te cabe lo que te cabía en una computadora de hace 10 años, ni siquiera una computadora de aquellos tiempos, ¿no? Sí. Y los discos planitos, los discos los discos cuadraditos, chiquitos, no me acuerdo cómo se llaman, los disquetes. Cómo evolucionó la computación. Como bien dices, como una revolución industrio-tecnológica de los 80s para acá, ¿no? Y vertiginosa, ¿no? Vertiginosa, Ajá. sí, toda la velocidad que no había tenido en 200 años la humanidad se pudo dar así en 10 años. Sí. Sí, eran procesadores Lentium 3, ¿no? Los que tenían en ese tiempo, sí. Pero en ese entonces eran rapidísimas. Sí. Porque eran novedad. Sí, era lo que tenías. Además era lo que tenías. Y se acuerdan de las primeras conexiones a internet que tenía uno que no usar el teléfono en la casa, ¿no? Sí. Y que hacía ruido para conectarlo de América Online, me acuerdo. De hecho, yo aprendí a usar la computadora, porque yo creo que a todos nos tocó, empíricamente, ¿no? Sí. La primera vez que tuve una computadora la compré. Sí, la pude yo comprar y la picaba, y cuando ya no sabía qué hacer la apagaba, ¿no? Y así poquito a poquito. Dejaba descansar un poco. Descansar un poco y la apagaba. Tranquila. Sí, no te voy a hacer daño, ¿no? No te voy a hacer daño. Y ahora los niños, me acuerdo una vez a mi sobrino le presté mi teléfono para que se callara porque era muy llorón, y empezó a moverle, pero no era de pantalla táctil, entonces no le gustó. O sea, era una de esas Blackberries que no tenía pantalla táctil. Entonces le movía y como no jalaba, me lo devolvió. Y siguió chillando porque no le gustó el teléfono. Lloró más. Lloró más. ¿Cómo es posible? Dije que el de juguete no. ¿Cómo es posible que mi tío esté tan atrasado? Era una de esas
pero hasta los 80, qué barbaridad. El 18 de junio de 1983, Sally Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense en volar al espacio cuando el transbordador Challenger fue lanzado en la misión STS-7. Wright fue vital en ayudar a la tripulación a despegar satélites de comunicación y conducir experimentos. Nacida el 26 de mayo de 1951 en California, Wright asistió a Stanford University y se graduó en física. Logró vencer a otros 1,000 elementos que sometieron solicitudes para una vacante en el programa de astronauta de la NASA. Ella era casada y tenía 2 hijos. Y estaban, yo me acuerdo que estaban los chiquitos ahí, brinque, nada más para echarle, que te vaya bien, mamá. ¿Cuándo regresas? Esos decían al revés del sobrino de Toño. ¡Bravo, mami, bravo! Tú sí, la pionera del espacio. Que tuvo en los 80s el programa espacial de los Estados Unidos tuvo mucho auge también, ¿no? Mucho, sí, con los Challenger, ¿no? Empezaron ahí. Ajá, y con el programa, no sé si ficticio, ¿no? De Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, tuvieron muchas salidas para mandar pues, satélites espía, cámaras, ajá. Inclusive algunos que decían que era de defensa, ¿no? Que tenían algunos sistemas. Nunca se probaron, ¿no? O sea, la Guerra Fría fue como las peleas de Luis de Alba y el Lalo el mismo, ¿no? ¿Qué? Nomás así fue la Guerra Fría, Oye, ¿no? o quién sabe si los probaron y no les funcionaron. Exactamente, sí. Sí, como los misiles de Saddam Hussein. Yo me acuerdo que... ¿Se acuerdan cuando? Digo, me voy a salir del tema, pero fue en los 80s también, ¿no? La primera guerra del Golfo que decía Saddam Hussein que iba a ser la madre de todas las batallas, ¿no? Pero ¿se acuerdan que Erika Wexler, una reportera de Televisa, le habló a Jacobo Zabludovsky escondida en el baño de su casa, de su hotel, diciéndole que después del primer bombardeo de Irán a Kuwait, que habían salido a Israel, que de Israel habían salido aviones con cargas nucleares para bombardear Irak, ¿no? Irak, sí. Y Jacobo le decía, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Y le dijo, sí, Jacobo, ya ve cómo. Sí, están bombardeando Tel Aviv y vienen, y a mí me lo dijeron de buena fuente. Y luego la CNN y la CBS lo desmintieron, ¿no? Desde ese momento desapareció de la faz de la tierra, como reportera Erika Wexler, ¿no? Sí, pero qué peligro, ¿no? Pero me acuerdo que Saddam Hussein dice que tenía muy buenos proyectiles, y decía, se los lanzaba a Israel y los pobres de Chipre los andaban cabeceando porque todos caían en el Mediterráneo sus misiles, ¿no? Porque yo creo que Saddam Hussein ha sido de los fiascos más grandes de los grandes militares antagónicos a los Estados Unidos que ha habido, ¿no? Bueno, en el sentido militar, en el sentido económico. Claro, no, sí. Ya le tiramos una piedra al Partenón. Sí. Ay, qué horror. Nos toca el terremoto de la Ciudad de México. Creo que sí tenemos mucho que platicar. Porque sí nos tocó vivirlo a todos. Muy y fue rudamente, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Sí, la verdad sí fue una experiencia no estábamos muy preparados, la gente no estaba preparada, se caían los principales hospitales, ¿no? De públicos. Es que yo creo que una cosa de esas nunca estamos preparados. No. Bueno, ahora ya sabes qué hacer o ya estás alerta ¿no? Pero bueno, ya sabes en conocimiento, pero la realidad es que nunca sabes cómo vas a responder. A mí me parece que emocionalmente te puede mover todo. Todo ese conocimiento te puede mover todo. Hay gente que se paraliza. Así es. Yo te digo que yo duermo con pants. Sí, yo todavía. Tengo una chamarra en la puerta, mi bolsa con los papeles, mis zapatos y mi celular siempre está al lado de mí. Yo lo pongo en la puerta. Puedo agarrar todo y irme corriendo porque hay veces en muchos de los departamentos ni siquiera les dio tiempo de salir, ¿no? Simplemente Sí, porque no hubo alarma sísmica, porque no salió de Guerrero. No venía el epicentro en Guerrero, entonces hasta que la onda llegó a Guerrero fue que se encendieron las alarmas acá, pero ya estaba temblando. Y aparte me acuerdo que Jacobo decía los malditos 120 segundos, ¿no? Porque aparte fue muy largo, ¿no? Sí. Pues Televisa se cayó. Sí. Y se acuerdan la crónica, la verdad es que
luego le tira mucho a uno de los reporteros, pero la crónica que hizo Jacobo, que salió por Paseo de la Reforma, y lo primero que dijo, el ángel sigue en pie. Ajá, el ángel sigue en pie. Y después llegó y vio el Hotel Continental y dijo, está derrumbada la parte superior del Hotel Continental, hay muchos edificios en malas condiciones y creo que estamos a punto de presenciar una de las más grandes tragedias en la historia de la Ciudad de México, ¿no? Y fue que fue avanzando y que no aguantó el llanto cuando llegó a Televisa, ¿no? Dijo, mi casa de tantos años está en el piso, ¿no? Pero a ver, explíquenme algo, después de ese terremoto que todos vivimos, no teníamos el pánico que tenemos ahora, porque tenemos pánico, como Porque dices, son más seguidos. exactamente, pero el del 85 fue de 8.1. Estos no han sido de 8. Y sin embargo, duermes en pants, yo duermo con mi celular y una chamarra. Entonces, ¿por qué después del 85 Sí. seguimos durmiendo en shorts? El del 85 nos agarró a todos fuera de base, ¿no? Inclusive el presidente de la República estuvo aislado mucho tiempo, ¿no? No salió de manera inmediata porque me imagino que es una percepción que no tenían Claro, lo es algo. sí, pues no podían arriesgar al gobierno, ¿no? Un gobierno sustentable, ¿no? Yo me acuerdo que estaba yo en clase de química en la preparatoria y el maestro, a mí se me hizo un temblor. Yo me acuerdo mucho del 78, creo que fue en el 78 cuando se cayó la Ibero. Cuando se cayó la Ibero. Yo me acuerdo mucho, yo creo que ese me dio más miedo que los últimos temblores, porque fue muy en la noche y me acuerdo que la forma de moverse fue se asustaban en los closets de mi casa, ¿no? O sea, muy feo. El del 85, como estaba en la prepa, inclusive le decía al de atrás, oye, deja de estar vacilando porque pensé que estaba moviéndome la vaca. Pero algo que se me quedó muy grabado fue que mi maestro de química, que era experto, el maestro Melitón, que era experto en explosivos, empezó a caminar y se puso en la puerta. Así, no se salió, pero estaba en la puerta. Después nos dijo, pensé que se iba a caer, o sea, de cómo estaba el movimiento tan fuerte, ¿no? Y empezaron a llegar los papás a la escuela por los compañeros. Ay, qué exagerados. Ya llegó mi mamá y dije, bueno, pues vámonos, ¿no? Qué exagerada. Qué exagerada, pero vámonos, ¿no? Me voy con la exagerada. Y la infraestructura de la ciudad fue superada totalmente. Yo me acuerdo, yo vivía en la colonia Marte y estuvimos un mes sin agua. Un mes sin agua porque estaba rota toda la tubería principal de la calzada de la Viga, estaba rota. Me acuerdo como era yo flaquito, me metían en el registro para conectar, porque sí había agua, pero no llegaba a la colonia. Entonces tenía yo que conectar la manguera, llenar los tambos y ayudarle a la gente para sacar agua para poder llevar a sus casas, ¿no? O ayudar con las pipas, ¿no? No estábamos preparados, ¿no? Creo que la diferencia ahora es, ese pánico creo que no es malo porque nos ayuda a estar alerta. Claro. Nos ayuda a estar alerta. Desde luego que las construcciones, a lo mejor voy a decir una cosa muy inadecuada, pero la realidad es que no es lo mismo los 10,000 muertos y 30,000 heridos del 85, que a lo mejor cada muerto vale, ¿no? Pero las condiciones de la ciudad son diferentes actualmente, desde la preparación de las personas, desde la forma en que están las construcciones. A pesar de que se hayan caído algunas, no fue ni por mucho lo que se cayó. A pesar de que fue un temblor sumamente atípico el de ahora del 19 de septiembre del 2017, ¿no? Bueno, pero también las autoridades y también seguridad pública y protección civil ya están más preparados. Sí. ¿No se acuerdan de ¿cómo se llaman? Los topos. Que el chaparrito delgadito y se metieron y como pudieron. Sí, ahora aprendieron a ser hombres topos. Exacto, ahí fue cuando aprendieron. Ahora ya tienen técnicas, ya tienen maneras. Hay que cortar esto, hay que quitar esto, hay que apuntalar. No se pueden, exacto. Ya adiestraron perros aquí. Sí, ya. Porque además eso que dicen es bien importante. Mucha gente se desbordó en el del 17, el año pasado, se desbordó en la idea de ayudar, pero a veces es más peligroso ayudar sin conocimiento, ¿no? Porque quitar una piedra, yo les decía a la gente, no toquen piedras porque es como el juego del Jenga. Quitas la piedra inadecuada y se cae todo. Y si estaban ayudando a alguien, ya lo terminaron de aplastar. Yo creo que fue terrible el del 85, pero nos enseñó mucho, ¿no? A todos los mexicanos nos enseñó mucho. Y yo creo que esto que dice Pati, ¿por qué se mantiene más el pánico ahora cuando en aquel entonces pues se vivió lo mismo y al día siguiente igual, 2-3 días estabas durmiendo ya normal? Y a mí me parece que fue el primer gran temblor que verdaderamente cimbró a la ciudad en sentido de tirar edificios y que se vieron desastres grandes, y que a partir de ahí no volvimos a sentir otro temblor igual. Y ahora ya está declarada una ciudad 100% sísmica
y ya te diste cuenta que tiembla cada 3 segundos. Y entonces tú no sabes en qué momento este movimiento va a subir y entonces en lugar de ser de 0.4 es de 8.2. Sí. Y la diferencia del 85 ahora es que en el 85 nos conectábamos a partir de lo que TV Azteca proyectaba hacia los demás y gracias a los radioaficionados, ¿se acuerdan que eran los que conectaban a la gente? Sí. Ahora tenemos información verídica y no verídica en tiempo real, que ese es uno de los que también genera tanto pánico, claro, ¿no? Que viene otro terrible, otro temblor terrible y la verdad es que no son predecibles, ¿no? Pero esa información pues hace que se genere más pánico, ¿no? Sí, por más que te dicen que no son predecibles, que ningún temblor se puede predecir, que puedes saber que puede haber movimientos y demás, pero nunca sabes en qué momento, ni cuándo, ni de cuántos grados, ni nada. Y la gente sigue manejando la información, ¿no? Tú ves en la tele estos grandes gurús. Ajá, los adivinos. No, los adivinos. Y viene un no sé qué. Cuando tú acabas de vivir esto y te dicen, y todavía falta uno que va a ser terrible, claro que vives con el pavor. Sí, claro, claro, por supuesto. Sí, una vez estaba yo platicando, por eso es importante aprender y entender lo que dice la gente y aprender a escuchar a la gente, ¿no? Estaba yo platicando con unos alumnos y un paciente, estábamos platicando de un temblor que hubo, y decían, oiga, ¿es bueno que tiemble? Digo, pues la verdad es que la idea que tiene uno es que dice, mientras haya temblores esporádicos es bueno porque se está liberando energía. Y de repente el paciente me interrumpió y me dijo, tiene usted razón, doctor, pero no toda la razón, porque aunque se libere energía, no está exento de que de pronto súbitamente haya un desplazamiento de las placas y que haya un temblor de magnitud intensa. Eso no se puede predecir y no puede medirse ni significa que la liberación continua de energía. Y le dije, bueno, ¿y usted cómo sabe? Porque soy geólogo. Sí, pues qué bueno que estaba en el lugar oportuno. Por eso, oye, y abra la boca. Actualízate. Sí, la verdad, pero qué padre tener la oportunidad de interactuar. Es la ventaja de nuestra profesión, ¿no? Que tiene uno la posibilidad de interactuar con muchos tipos de conocimientos. Todo el mundo te platica, ¿no? Sí, a veces no puede uno ni trabajar, y menos yo, imagínense, yo cuando empiezo a trabajar, todo me hace... Yo a trabajar. Bueno, también el desgaste de la tierra y todo el desprendimiento que ha habido de energías y demás, pues también hace que todos los temblores ahora sean más peligrosos, ¿no? Ya esos huecos que había, empiezan a ser más huecos, más la falta de agua, pues claro, se rompen todas las placas a fuerza. Y vivimos en un mundo en desplazamiento, ¿no? Las placas continentales y los continentes se están desplazando desde hace 4.500 millones de años, ¿no? Sí. Entonces, y vivimos sobre una falla. Que eso es una realidad. México está sobre una falla grande. Sí. Y nos tocan dos placas, ¿no? Dos placas, la de Cocos y la de Norteamérica superpuestas, ¿no? Así es. Sí, pero bueno. Hay que estar preparados. Sí, la que sigue me toca, ¿no? Pues sí, ya hablé mucho, pero... ¿Quieres hablar algo, Toño? Quiero hablar, ya les prometo que es la última. O quieren que vayamos a otra canción antes de que la toque. Sí. Pero bueno, quiero decir que la pedí porque es futbolera, por eso la pedí. Sí, la siguiente noticia. Bueno, Part-Time Lover de Stevie Wonder, álbum In Square Cycle, publicado en 1985, interpretado por Cedric Cole. Muy bien, A Part-Time Lover de Stevie Wonder. Este es del año 1985. Todo tuyo. Todo mío. Porque sí, que hable. A raíz de que Colombia renunció a organizar el Mundial del 86, por situaciones económicas, nos tocó pues por solicitud del país y de rebote organizarlo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que no hay como México para organizar este tipo de eventos, ¿no? Sí, porque se ligó la Olimpiada del 68, el Mundial del 70 y luego otra vez el Mundial del 86. De las Azteca es de los pocos estadios que puede decirse que ha sido sede de dos finales de Copa del Mundo. Creo que solamente el Azteca y el Maracaná han sido sede de dos finales de Copa del Mundo, ¿no? Entonces la verdad es que es algo digno de orgullo. Y en el monumental Estadio Azteca, en los años 80, en el 86, se recuerda que platicamos hace ratito el gol de Maradona, ¿no? Los dos goles de Maradona, ¿no? El famosísimo gol de la mano de Dios, que para mí es una trampa. Es una trampa porque finalmente no puede uno
presumir, ni Vanagloriarse decir, de ni algo que vanagloriarse fue de una algo, trampa. ni uno decir que padre que lo hizo, ¿no? Porque es una trampa que ahorita, seguramente con a ver si ahora sí ponen lo del Tecnología. famoso VAR, la tecnología a lo mejor ahora sí ya pueden quitarlo, ¿no? Aunque sea con la repetición instantánea, se hubiera visto y se hubiera podido hacer algo, ¿no? Pero pues no había nada. No había nada, ¿no? Y luego el gol que se quitó a muchos ahí, sí se quitó a varios ingleses, hizo un par de movimientos muy buenos, y al final creo que Peter Shilton, el portero de la selección inglesa, sigue buscando su cintura con el último quiebre, que sigue ahí buscándole en el área su cintura con el último quiebre que le hizo Maradona. Sí, pero les platicaba hace ratito que a mí me gustó más. Lo que pasa es que luego somos muy malinchistas aquí en México, ¿no? Sí. Me gustó más y fue mucho más plástico y mucho más estético el que metió Manolo Negrete en los octavos de final contra Bulgaria, que hizo una pared muy bonita con Javier Aguirre y se tiró una tijera, una media tijera, y la metió al ángulo inferior, así, imparable para el portero que fuera, ¿no? El portero, ¿cómo se llama el portero de Bulgaria? A ver si Mijailov se llamaba el portero de Bulgaria, y no la alcanzó a sacar, fue un golazo. Que creo que se arrepintió el pobre Manolo de haberlo metido, porque cuando lo festejó, Javier Aguirre le pegó un jalón de greñas y un zape que habrá hecho mejor no la meto, ¿no? Sí, pero la verdad es que para mí fue el mejor gol del Mundial ese. El de Maradona, pues porque representó, a lo mejor por la jugada, y obviamente eso era una figura mediática Maradona, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que le ha faltado ahora a Leo Messi, no? Leo Messi, para mí es mucho mejor futbolista de lo que fue Maradona, sin embargo no tenía el bagaje de compañeros que tenía Maradona, ¿no? Maradona jugaba fácil con Olartijoechea, con Jorge Valdano, con Burruchaga. Bueno, pero Messi juega con muy buenos. Pero en la selección de Argentina no. En la selección de Argentina ya no. te entendí. Sí, por eso no ha sido campeón del mundo. Sí, claro. Porque no puede él solo con todos Claro. los jugadores, ¿no? Y mira, también yo de hecho en esa final del Mundial del 86, yo le iba a Alemania. Gary Lineker, que fue el goleador del Mundial del 86, decía que el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y que al final siempre ganan los alemanes. Por eso la que no se por eso espera. le ibas a Alemania. Yo por eso le iba a Alemania, pero me falló porque ganó Argentina, ¿no? Pero alcanzaron, iba ganando 2-0 Argentina, alcanzaron con un gol de Rudi Feller y el otro creo que de Paul Breitner, no me acuerdo muy, no me acuerdo cuál fue el que lo metió, el segundo sí fue de Rudi Feller, y después Burruchaga metió el 3-2 y ya con eso ya no había forma de levantarse por muy que fueran los alemanes, ¿no? La verdad es que fue una fiesta muy bonita, el Mundial del 86 fue una fiesta muy bonita, muy bien organizado, ¿sí? Me acuerdo que la inauguración le chiflaban al presidente de la República cuando empezó a dar su discurso, cuando empezó a hablar también Rafael del Castillo, el presidente de la Federación. Había un argentino ahí en el estadio y dice, pues vos no querés a nadie, porque le chiflaba a todo el mundo a todos, vos no querés a nadie. A ninguno de estos. Sí, A a estos dos, no. Y le cantaban a la esposa. Y qué del bueno que presidente. ahorita no tenemos mundial, porque quién sabe qué pasaría. Se supone sale. que ya la Ciudad de México, ya México entregó su cuaderno de cargos a la FIFA para el del 28, otro, sí. para el del 28, que lo quieren hacer. A mí se me hace una exageración, ¿no? En una organización conjunta con Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Sí, con una organización con 48 equipos. La verdad es que es una pachanga ya eso, ¿no? Mundial, ¿no? El formato. Oye, ¿quieren que dure un mes? Sí, que dura un mes, que duren 2 años, yo creo que dure el Mundial. Sí, el formato del 86 todavía con 24 equipos era muy bonito. Ahorita ya con 32 ya se me hace excesivo. Sí, ya es Se me hace excesivo. Y veo unos equipos que pues, nada más hacen el ridículo, ¿no? O sea, no. Da lástima. Llegaron de vacaciones. Sí, y además pues, les conviene porque hay financiamiento económico para los equipos que van a los campeonatos mundiales, ¿no? Y los 80s, y no lo voy a dejar de decir, y los 80s fue la época dorada de el América. ¿Se acuerdan? Los dos el tricampeonato y el bicampeonato, ¿no? Y fue cuando se hizo más como que hubo una final con el Guadalajara que previamente había habido una semifinal que se agarraron a trancazos, que afianzó ese clásico, pero surgió en los 80s el clásico Pumas América, ¿sí? Con partidos de semifinales y de finales muy peleados, ¿no? Que ganó una los Pumas y una ganó el América también. Ajá. Pero la verdad es que fue la época más bonita y con el uniforme aquel de... Fue la época dorada y ahí empezó el declive. Y ahí empezó el declive que ahorita empieza a volver a tomar camino el América, ¿no? Bueno, ya subió un escaloncito. Se mantiene. Un escaloncito. Sí.
El América, lo bonito del América es que no es indiferente a nadie, ¿no? O lo quieren o lo odian, ¿no? Pero no, es un equipo que no les es indiferente. Está como Hugo Sánchez. Sí. No, era tan Que a Hugo Sánchez que- hemos sido muy injustos con Hugo Sánchez, Sí, la verdad, en de México verdad, no le una hemos dado figura. el justo valor, porque solamente 2 personas han ganado 5 veces el Pichichi en España, ¿no? Alfredo Di Stéfano y Hugo Sánchez, ¿no? O sea, la verdad es que lo que hizo Hugo en España, para el tiempo, como se jugaba el fútbol en ese tiempo, para el tipo de formación que tenían los futbolistas, era muy diferente a lo que tienen ahorita, ¿no? Para lo que tenía en contra. Claro. Porque él también llegó a un país en donde no lo querían. No. Y llegó a un equipo difícil como era el Atlético de Madrid, ¿no? Y le gritaban indio desde la tribuna, le gritaban indio. Y a todos les dio el síndrome del jamaicón, a todos los que iban después de Hugo, que se regresaban el síndrome del jamaicón. Había un jugador que era el jamaicón, Villegas, creo, del Guadalajara, que cuando salían a las giras, le daba la nostalgia que extrañaba los chiles y la comida mexicana y se regresaban, Y por eso dicen el síndrome del jamaicón, ¿no? Sí, Hugo la verdad es que es un triunfador, claro. como deportista, Una figura. es una Hace poco estuvo en nuestra facultad. Sí. Hace poquito ahí se volvió loca la facultad, ¿no? Y se acordó mucho de Don Manuel, y le dio mucha Porque le tristeza. ayudó. Sí, y le dio mucha tristeza. Se enteró en ese momento de la muerte de Dariel Moscoso. Y le pegó. Yo como si hubiera estado ahí, ¿no? Yo lo vi con Vanessa Corte en la televisión, por eso lo digo, como si hubiera estado ahí al lado de ella. Pero lo cuentas como si lo hubieras vivido. Lo vivió. Debería escribir novelas, yo, ¿verdad? Esa es la ventaja de la tecnología, que no importa, no necesitas estar para Y vivir. con Vanessa. Pero ¿a poco no los llevé a la clínica 4 de la facultad? Ya me vi. Ahí parados junto a Hugo Sánchez, ¿no? La verdad es que mis respetos para Hugo, ¿no? La verdad es que mis respetos debería ser un ejemplo a seguir, sí, como triunfador, como una persona que se sobrepuso a todo, ¿no? Se sobrepuso a todo. Sí, y yo creo que ahora le hacen mucho emoción al gol que metió Cristiano Ronaldo de chilena hoy contra la Juve, pero las chilenas pero eran las de él. chilenas de Hugo y levantarse todo el Bernabéu con los pañuelos blancos como buen matador, la verdad es que Es así. Sí, no cualquiera. no cualquiera, la verdad, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya dije lo que tenía que decir. Muy bien. Ok. Pues bueno, seguimos se encuentran los restos del Titanic en el verano de 1985, 73 años después de que el famoso Titanic se hundiera en las profundidades del Océano Atlántico del Norte. El oceanógrafo Robert Ballard encontró los restos del transatlántico británico. Según Ballard, el océano había resguardado al Titanic, convirtiéndolo en una pieza de museo. Este descubrimiento hizo que muchas de las teorías y conspiraciones sobre la desaparición de los restos del transatlántico se esfumaran. Sin embargo, también trajo muchos detalles importantes sobre su hundimiento, en el que murieron más de 1,500 personas. Y bueno, actualmente creo que se sigue haciendo esta exploración del Titanic, ¿no? Ya con aparatos más modernos, y han descubierto cantidad de cosas, ¿no? Con los rayos, hasta creo que la flora que se ha instalado también les da muchos detalles, ¿no? De cómo estuvieron las cosas. Creo que fue uno de los... A lo mejor con el fin de encontrar el tesoro perdido, pero pues sí le han querido rascar muchas cosas al Titanic, ¿no? Así La es. tecnología que usaron para la película, cuando están pasando por el casco y está hundido y lleno, pues no hay nada, y de repente se transforma en los grandes salones y los vestidos y los lujos. Eso es padrísimo, se me hace muy, muy buena la película, la verdad. Sí. A lo mejor muy rosa, pero es muy buena. A mí se me gustó bastante. Sí, no, pero te digo, los aparatos que usan ahora para ver lo que hay ahí y todo lo que se quedó, ¿no? Y bueno, creo que hace poquito se murió la última sobreviviente, ¿no? Del Titanic. Sí. Que así como menciona Lili, la película es también un ejemplo de la transición del cine. En los 80s empezó a evolucionar el Chile. Yo me acuerdo de la primera película de Star Wars del 76, el episodio 4, y cómo fue evolucionando en los 80s la forma de hacer las películas, ¿no? Los salones interactivos, los salones virtuales para hacer todas estas cosas, ¿no? Ahora los actores creo que nada más se ven unos a otros, ¿no? Y cuando editan se ve... Ya le ponen Ya saben todo lo que pasó. Sí. Sí.
Bueno, ahora cómo estudian las pirámides con un rayo y ven todo lo que hay adentro. Creo que igual están estudiando lo del Titanic con todo este tipo de aparatos, ¿no? Pero Pues sí, además una de las grandes tragedias, ¿no? claro, y además era mucha gente de mucho dinero. Bueno, toda la gente era de muchísimo dinero, No, ¿no? no, no, había de segunda y tercera clase. Sí había. Ah, Imagínate, bueno, por Dios. Sí No, yo había. todavía no nacía. Acuérdate de... Acuérdate. Soy el rey del mundo. No. Y volar. Decían que era el barco que no se podía hundir, ¿no? Sí, no, en ese la primera salida, y el capitán dijo que estaba orgulloso de salir en un barco que ni Dios podía hundir. Y en ese viaje Se hundió. Dijo Dios, yo no lo hundo, pero les voy a poner un hielito. Y y cosa, yo sé que ustedes saben lo que Le voy a hacen. echar hielo a mi agüita. A ver cómo lo libran. Sí. Oye, pero a ver, dime, ¿el Concorde de qué época es? ¿Ahorita que dijiste de volar? Yo creo que por ahí anda El también. Concorde está en los 70s, ¿Verdad? 60s, ¿no? Sí. ¿Es más atrás? 70s, 80s, perdón, 70s, 80s, sí. Sí, me tocaba verlo cuando estaba yo chiquillo, cuando llegaba aquí a México en los 80s. Es que lo oías. Sí, O sí, sea, sí, se veía padrísimo. Se ¿no? veía increíble, pero sí es 70s, 80s el Concorde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no es funcional, la verdad es que ese tipo de aviones no son funcionales para, No, pues para por la eso dejan de versión volar, porque además es muy caro. comercial. Es muy caro. Muy caro para volar. De hecho, en el Mundial del 86 volaron de Inglaterra a la Ciudad de México en el Concorde En el para, Concorde. para ver el partido, de ir y venir. Así. Sí, es cierto. Bueno, Creo que es la más bonita la que sigue, ¿no? Sí, Sí, es la más histórica, creo yo. La histórica caída del muro de Berlín. El Partido Comunista Alemán de Berlín anunció el 9 de noviembre de 1989 que a la medianoche de ese día se les permitiría a todos los ciudadanos de la República Democrática Alemana cruzar los bordes del país. Por primera vez desde 1945, Berlín estaba unido otra vez. Unos 2 millones de ciudadanos visitaron Berlín Oeste con picas, martillos y cualquier herramienta que les permitiera desmoronar el muro de Berlín, que por tanto tiempo dividió la nación. La reunificación oficial casi un año después, en 1990. Qué importante, ¿no? La verdad. 44 años después. ¿Cuántas familias quedaron separadas? Sí, es que eso fue Sí, terrible. inhumano. Y lo peor de todo es que cuando llegas a Berlín, ves la diferencia entre un lado y el otro, sí. porque uno se industrializó, se actualizó, creció, se modernizó, y el otro se quedó pues sobreviviendo. Sí, los carros. ¿no? Todo, Ves los todos coches de un los lado, ves los coches edificios, del otro, ves las los calles, edificios. todo. Todavía los bombardeos, los edificios bombardeados. ¿no? Pero imagínate ese reencuentro de algunas familias, el volverse a ver cómo fue, a pesar de todas estas diferencias, ¿no? Yo creo que hasta en la ropa y en la forma y en los conocimientos que tenían en ese momento eran diferentes, ¿no? Imagínate ese reencuentro, qué duro, ¿no? Sí, sí debe ser muy. Pero creo que ha sido de los momentos que más ha marcado la historia del siglo XX, ¿no? Sí, el levantar y la caída del muro de Berlín, Y ¿no? me parece que el despertar de la conciencia, Sí, ¿no? Independientemente de lo que ha sido como lo que sucedía circunstancialmente, el despertar de una conciencia Sí. colectiva. que en México a lo mejor no impactó directamente eso, pero también más o menos en los 80s, el 88, cuando la primera elección competida que hubo aquí en México, cuando ganó Carlos Salinas de Gortari, pero fue la primera elección muy competida donde El PRD iba a ganar. sí, estaba Cuauhtémoc Cárdenas, y Manuel Cloutier muy pegaditos, ¿no? La verdad es que creo que ha sido el despertar político de los mexicanos, ¿no? Antes era, y creo que la elección presidencial, ¿no? hubo candidato del PAN, que era el que le hacía alguna sombra, ¿no? Sí, y en el 88 fue Sí. el despertar político social de la sociedad mexicana Sí, propiamente, en ¿no? la literatura está manejado como el 1988 fraude electoral. Así está manejado. Sí. Entonces sí Que fue la primera vez que hicieron sistematizado el conteo de votos. se fue la luz. Se cayó. El sistema, ¿no? Se Se quedó cayó. el sistema Sí. durante como media hora, ¿no? Y ahí ya cambió.
Y el artífice de eso fue Manuel Bartlett, ¿se acuerdan? Sí. Y ahora es del otro lado. ahora sí es una santa paloma, ¿verdad? Pero él fue el artífice de ese fraude. O de lo que se dice, porque no podemos decirlo, porque no tenemos la evidencia, ¿no? Pero, Claro. Pero de esa... Y en ese entonces, ¿dónde estaba AMLO? Todavía estaba en el PRI. Todavía estaba en el PRI, estaba Todavía. yo me acuerdo cuando fui a dar mi primera conferencia a Tabasco, me dijeron los tabasqueños, íbamos en el coche y decían, oiga doctor, qué bueno que está López Obrador allá en México, ¿verdad? Y dije, como ya la regué una vez en Toluca, porque dije algo de López Obrador y el que traía atrás publicidad del PRD en ese entonces PRD, me cayó la boca y dije, sí, ¿verdad? Qué bueno. Me dijo, sí, porque ya no está aquí fregando, ahora lo tienen fregando los autores allá en la Ciudad de México, ¿no? Fíjate que hubo otro detalle importante para todos nosotros. En 1980, la autonomía universitaria y que se dio la libertad de cátedra, porque hubo una reforma al artículo 3 de la Constitución mexicana, que creo que pues sí nos benefició, ¿no?, dentro de todo nuestro ámbito universitario. Y fue la huelga del 88 en la UNAM también, ¿no? Así es. Ajá, estuvo la huelga. Que nos pegó. Sí, que fue complicada, ¿no? No tanto como la de los años 90, ¿no? La que duró casi un año, ¿no? Duró, a lo mejor no un año, pero sí como 7, 8 meses, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué tal la música, amigo? Mecano. Mecano. Mecano es de los 80. Ajá. Timbiriche. Ajá. Timbiriche. Y bueno, ¿qué te gusta? Michael Jackson. Michael Jackson, sí, era la época del príncipe del pop, Del guante blanco. del rey del pop. Ajá. Así es. ¿Y quién más aquí en México? A ver, yo tengo varias. Ajá. Mira, en inglés tengo el Thriller de Michael Jackson, que es de Claro. los más famosos. La Rapsodia Bohemia de Queen, Queen, ajá. que salió en los 80s. Life is Life de Opus, que es buenísima también. Total Eclipse to the Heart de Bonnie Tyler, muy muy conocida también. Like a Virgin de Madonna, que fue su máximo auge. Born in USA de Bruce Springsteen. What a Belling de Irene Cara, de la Flashdance, Ajá, de la sí. película de Ajá, Flashdance. ajá. Sí. La de Lionel Richie, que lo escribí mal, dice, ¿qué es? Why You Saw Me. Hay una de Lionel Richie. Say You, Say You, Say You, Say Me. Say You, Say Me. Esa mera. Venus de Bananarama. ¿Se acuerdan de Venus? Don't Leave Me This Way de Common Arts. Y en español, Devuelve a mi chica, Hombres G. Los hombres G. Claro, ¿no? claro. Sí. Cruz de Navajas de Mecano. Corazón de Piedra de Lucía Méndez. O sea, Fíjate. Yo no te pido la luna de Daniela Romo. Amante bandido de Miguel Bosé, fíjate, Sí. de los 80 y la sigue cantando en todos los shows. Y seguirá siendo tu amante bandido. Sí. La incondicional de Luis Miguel. ¿Cómo te va mi amor de Pandora? No controles de Flans. Sí, ¿no? ¿A quién le importa lo que no hagas? De Alaska, Alaska y de Alabama. Te aprendías los pasos, Sí. ¿verdad? Querida, de mi Juanga. ¿Cómo duele? De Karina, ¿se acuerdan de esa? Hijo, ¿cómo se cantaba, Maldita primavera de Yuri. De Yuri, claro. Las caricaturas en los 80s, los más más se veían eran los Cuatro Fantásticos. Ay, sí. Archie, Bernardo y Bianca, Sugar. Charlie Brown, Los Caballeros del Zodiaco, Flash Gordon, He-Man, La Liga de la Justicia, La Mujer Maravilla. Y mientras tanto, en la Liga de la Justicia, La Mujer Maravilla, Mafalda y Los Pitufos. Ay, los pitufos. A ver, ¿en qué vivían los pitufos? ¿Cómo que vivían? En un champiñón, ¿no? En un... Era sus casitas de hongos. en la- hongos, con- vivían con en los hongos, champiñones. champiñones. Y aunque no era de los 80s, pero también tuvo mucho auge en los 80s, ¿con qué empezamos? ¿Con qué empezó el programa? Con Ah, sí, Benito Don Gato. Bodoque, ¿no? Con Don Gato y Sí, su Don pandilla. Gato. ¿no? Pandillas. Bueno, ahora para los amantes de Don Gato y su pandilla, en el canal 103 de Sky,
lo pasan todos los domingos a las 10 de la mañana. No, bueno. Y eres fan, por supuesto. Sí, yo soy fan, me sé todos, no que los he visto. Los Me sé diálogos todos los diálogos de todos los capítulos. A ver, habla como el policía. Habla como el policía. Como Benito, como Benito. Como Benito. A ver. A ver si me sale. Don Gato. Lo siento, Don Gato. Como Matute. Matutera. Don Gato, ¿dónde está Don Gato? ¿Quién hacía? El señor Serfín era el que hacía la voz de Don Gato, ¿no? Alcocer, Víctor Alcocer. ¿No? Y todas las demás las hacía el Tata, ¿no? Sí. Cambiaba. La de Cucho, ¿no? Sí. Me acuerdo que le decía, Mimosa le decía, dime una poesía, Cucho, una que el tiempo no pueda olvidar. Y se metió Cucho, le decía, 30 días tiene noviembre, igual abril, junio y septiembre. Eso es todo. Si los demás tienen 31, excepto febrero, claro. Digo que se sabe todos los diálogos. Sí, era una muestrita para que vean que no miento. Como verán, sí soy fan de Don Gato y soy fan de... Creo que vengo desatado hoy, ¿verdad? Oye, deberíamos hacer un programa, en lugar de martes de café, un día que se fuera el café del doctor Copín. Es que tenía mucho que no venía, quería aprovechar el tiempo. Qué bueno. Y vengo, como dijimos, vengo prendido. Prendido. Y desatado. Sí. Y bueno, ¿qué más? No, ¿ya? Sí, no, pues, ¿Alguno de los íconos de los 80 fue o de los programas o películas, etcétera? Fue Madonna, fue su auge en los 80. Regreso al futuro, fue en los 80. Mazinger Z, El Barrio Sésamo, E.T., Pac-Man, ahí empezaron los juegos de Pac-Man. Los Cazafantasmas, El Cubo de Rubik, El Coche Fantástico, ¿se acuerdan del programa del Coche Fantástico? ay, sí. Sí, con el guapísimo aquel, sí. de veras. Cyndi Lauper también tuvo mucho auge en esa época. Nintendo, Rocky, fue la época de Rocky, y Dirty Dancing, que eran de los más famosos. Y en la moda estaban las sombreras, las minifaldas, las mallas elásticas empezaron ahí en los mayones, pero con colores muy vibrantes, ¿no? Brillosos. Ajá, los calentadores, ¿se acuerdan con los calentadores? Los collares muy llamativos de bolas así grandotas. Los aretes grandes, sí, pero que sin tocaran los hombros. Qué chistoso que diga eso, pero bueno. Los tops de gran tamaño, los suéteres largos, las camisetas largas, con los cinturones aquellos que se usaban, bueno, esos. Los peinados de corte alto, como, ¿cómo se llama David Bowie? Creo que lo usaba, ¿no? Que tenía así, ya sea en el copete acá y luego largo hasta acá, pero muy largo y aquí muy corto. Ajá, sí. La ropa de color neón, ahí empezó la ropa de color neón, y los párpados de color azul fosforescente con los labios muy rojos. Órale. Eso es todo. Muy carmines. Pues también tuvimos dulces. Los dulces de esa época. El Salín. Ay, el Ay, salín, el chilín, locas. ¿Qué tal? El Toblerone, Toblerone. las palelocas y las paletas enchiladas Luxus. Si quieren conseguir, en Walmart venden palelocas y paletas enchiladas Luxus. Ay, no, es que son deliciosas. Sí. La de rompope de paleloca. Yo me como una bolsa completa que termino con la lengua escaldada. Pero, sí. Los chicles pingüino Ándale. y los chicles canguro. También. Los cels. Los cels. riquísimos. Sí. ¿Qué más? Las ollitas de chile, ¿te acuerdas? Las ollitas chiquitas. Las cajitas Sonrix. Ajá. Las cajitas Sonrix que traían los muñequitos. Traían poquitos dulces para el muñequito. Ibas por los muñequitos. La chipaleta, las palelocas, los salvavidas. Ajá. Los salvavidas. No, esos son ya las cachetadas Como son de esa 2000, ¿no? época. ¿No? ¿Qué más? Los miguelitos, los brinquitos. Ajá, los brinquitos. Los brinquitos también se... ¿ves? Ay, los brinquitos, sí. Las paletas de semáforo, ¿te acuerdas? Que eran tres colores. claro. Verde, Y el blanco y más rojo. rico, sí, pero el más rico era el de hasta abajo. Sí, Pero te claro. tenías que comer primero los otros dos. ¿Qué más? Las burbusoda.
Esas eran buenísimas, burbusodas, las burbusodas, sí. Los sugus. Ahí están los cells, mira. Ándale, los cells. Los sugus. Los sugus. Ajá. Las motitas de Las- plátano. Ay, qué cosa. Las motitas de Las plátano. motitas, sí. Los chiclosos Cori, ¿te acuerdas de los chiclosos Ay, Cori? sí. Rico. Deliciosos. Ajá, ajá. Y los canels, ¿te acuerdas de los chiquitos? Ajá. Que a la primera masticada ya no tenían sabor. Todavía en el tizoncito te dan canels así chiquitos. ¿Se acuerdan de unos dulces que había también que le iba uno chupando y que era como lápiz? Y que le iba Ah, sacando sí, punta, le iba claro. chupando también. Que lo comprabas en la tiendita, no en la tiendita, en el puestito que se ponía fuera de la escuela, ¿verdad? Y bueno, el que ya comía M&M's, porque se los traían. Ah, sí, porque o ibas Sí. a Tepito a comprar M&M's y Milky Ways, Y ¿no? Milky Way. Sí. Sí, ya eras de otro nivel, ¿no? Porque estabas comiendo Milky Way. Y era una época bonita en la que podías salir a la calle a jugar fútbol, podías salir a jugar a las Nosotros traes. jugábamos bote pateado. Ajá. Entonces, en todas las casas y los coches escondidos ahí. Y en la noche cuando nos metíamos, con mis hermanos jugábamos la mano pachona. Se cerraban las cortinas, la puerta, todo, le ponían toallas a la puerta para que no se viera nada. Y entonces entraba uno, soy la mano pachona. Y todos, es que descubrí dónde estaban todos escondidos. Creo que ese grito es un grito característico de la época también, porque yo me acuerdo cuando sonaba la campana del recreo, aparecía ese grito. ¡Ah! Y todos iban a sus salones. Sí. Y corrías al salón. Ahora se quedan ahí en las vasillas. Sí, me la van y sí. Van como autómatas con su teléfono celular. Sí. Sí. Impresionante. ¿Y qué tal? ¿De qué época es la familia Televín? La familia Telerín es de los 60, 70. Sí. Es antes. Pero después la vuelven- modernizaron, ¿no? ¿Te acuerdas las caricaturas que empezaron a salir de Cantinflas, era? Era de los De los 80. En los 80, Son ¿no? de Que los traían 80. como una fábula. Cantinflas Show. que eran Cantinflas Show. bien educativas. Sí. A Luis Antonio, mi hijo, le gusta verlas. Sí, las busca en internet y se Ya las luego echa son- porque sí son mira. muy educativas. Sí, Los sí, Simpson. Sí, los Simpsons empezaron a finales de los 80. a finales de los De hecho, 80. la vida de Homero y Marge empieza en los 80. En los 80. Cuando la se va. Los coches y todo eso. Sí. Es que seguimos con Bueno, la pues otra. vamos por la la cuarta, ¿no? Ujú. Es Material Girl de Madonna, álbum MDNA, publicado en 1985, interpretado por Paula Marquezini. Material Girl de Madonna. Bueno, yo les traigo dos, la parte científica. ¿Qué creen? El sábado va a empezar el diplomado básico en formación y actualización docente. Ya tenemos bastantes alumnos para poderlo emprender. Todavía hay lugar para unos cuantos nada más, así que si están interesados, el mismo sábado pueden venir e inscribirse. Está dirigido a los cirujanos dentistas, titulados, médicos, enfermeras, biólogos, profesores de disciplinas afines a las ciencias de la salud. El propósito es dotar a los profesionistas de diferentes disciplinas con una serie de aspectos teóricos, metodológicos y de gestión académica que le permitan desempeñar un mejor papel como docente. El programa empieza este sábado con introducción a la práctica docente y que le va a dar el doctor Juan Medrano. La siguiente semana, 28 y 29, se va a dar el programa de currículum y docencia con la doctora Lourdes Leticia Méndez Montes. Mayo 26 y 27, docencia interdisciplinaria con la doctora Roselena Gómez Soto. Junio 23 y 24, constructivismo, aprendizaje significativo, la doctora Dulce María Olvera Mazariegos. Julio 28-29, habilidades del pensamiento con la doctora Dulce María Olvera Mazariegos. Agosto 18 y 19, metodología de la enseñanza con la doctora Rosalena Gómez Soto. Septiembre 29 y 30, evaluación del aprendizaje con la doctora Lourdes Leticia Méndez Montes. Y octubre 27 y 28, gestión académica con el doctor Juan Medrano Morales. Será abordado como taller y responsable de cada módulo. Se aplicarán los aportes del constructivismo, el aprendizaje en grupo, colaborativo y las perspectivas de competencia. Se entrega material didáctico impreso por carpetas al inicio de cada módulo. Requisitos:
Para acreditar cada módulo es necesario que el participante inscrito asista el 100% de las sesiones. Esto es muy importante porque luego nada más van a un ratito y se salen, tiene que estar el 100% en las sesiones. O en su caso, presente un documento de justificación por su inasistencia. Los costos para los socios del colegio es de 1,000 pesos la inscripción y cada módulo 2,500. Y los no socios, la inscripción es 2,000 pesos y cada módulo 3,000 pesos. De veras que va a estar está muy completo y quedan muy pocos lugares. Así que si les interesa pueden buscar en la página o aquí hablar directamente al colegio para que se puedan presentar sin problemas el sábado. ¿Sale? Y el otro, ¿qué creen? No lo puedo creer, yo ahorita que lo vi no lo podía creer. Pues ya está el Congreso de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que va a ser en noviembre, 5 y 6 de noviembre, es el 27º Congreso Internacional, técnica de arco recto simplificada, por el doctor Mesías Rodríguez, brasileño. Me está diciendo el doctor Carlos, que es muy conocido y tiene mucha experiencia, y sus temas van a estar muy buenos. Es el 5 y el lunes 5 y el martes 6. El costo para la Academia Mexicana de Ortodoncia, no aumentaron los costos, los dejaron igual, 1,000 pesos. La WFO, AOO, Alado, AMO, CODF, 1,000 pesos. Estudiantes, profesores, 1,100 pesos. Socios del colegio y ADM, 1,200 pesos. No socios, 1,500 pesos. Los temas es la técnica Straight Wire simplificada, tratamiento de extracciones y sin extracciones, técnica de SSW hecha con brackets autoligados, casos clínicos complejos, cierre de espacios de extracciones de brackets autoligados, mecánica de clase 3, tratamiento de mordida abierta y corticotomía o cirugía ortognática. Pues ya saben, va a ser en el centro médico. Todos los datos que quieran ustedes investigar están en la página del colegio y pueden depositar. La academia también. Sí, y pueden depositar en la cuenta bancaria de Scotiabank o en el depósito de OXXO, cada vez más simplificado. Pues felicidades a la Academia Mexicana de Ortodoncia, que están tan bien organizados y que ya a más de 9 meses ya tienen el Congreso Ya está todo totalmente listo, organizado. Sí, muy bien, los esperamos. Pues bueno, ¿qué seguimos? El doctor Platicando. Copino estaba platicando algo de lo que había pasado con los materiales en odontología, en los años 80. A ver. Amalgamas. Yo creo que sí se acuerdan. Cuando estaba yo en tercer semestre en licenciatura, en los mid-80s, más o menos por ahí del 88, todavía estaban las resinas autocurables, ¿verdad? Qué Sí, complicadas claro. eran manejarla, ¿no? Sí. Porque Ay, no- a mí me encantaban. Que a nosotros tocó empezar a trabajar con ellas. Sí, claro. sí. Una década antes trabajábamos con ellas y era como la novedad, porque se Sí. cambiaron los silicatos por todo este material. Sí, de íbamos copolímeros. a que nos dieran, y me acuerdo muy bien doña Lupita, la mamá de Fanny, nos daba un cachito y te tiene que alcanzar, mijita. Y si no, te tiene que alcanzar. Te tenía Que alcanzar, alcanzaba. ¿verdad? Sí, alcanzar y el tiempo, porque Sí, si no, el tiempo. era con tiempo. Sí, De repente ya se te quedaba en la palita. Rápidamente se te quedaba en la paletita. ¿Se acuerdan que eran unas como paletitas blancas? Sí, delgaditas, blancas. muy bonitas, la verdad. Con su tira de celuloide, Ajá. ahí me quedaban padrísimas. Y empezó la transición con las resinas fotopolimerizables, las de Pulsar, ¿no? Que eran unas lamparotas así gigantescas, ¿no? Que es igual que la evolución del audio y video, ¿no? Que Sí, claro. eran las Betamax, luego las VHS, luego los Compact Disc, y ahora son en una cosa de estas puede ver Puedes una ver lo que tú película, quieras. ¿no? Sí, se da la revolución, si lo podemos decir así, a mí me gusta hablar así de revolución porque suena bonito, ¿no? La revolución de la
prevención y el control de infecciones. Ah, sí. Claro. Sí, se pone en El boga. uso de cubrebocas, El uso de- guantes, ajá, gorros. empaquetamiento de instrumental. Yo no se acuerdan que metían todo en calor seco, ¿no? Sí. Sí, yo veía con un dentista que de repente él ponía su instrumental en el horno de calor seco, ya prendía y ponían a esterilizar y se iba del consultorio y bajaba los switches. Y bajaba los switches. No sé si alguna vez Esperaba el rayo de las 12. Sí, llegó a esterilizar, pero sí se empezó a poner boga el empaquetamiento de los Sí, la esterilización de húmeda. la esterilización húmeda con autoclave. Las impresiones, ¿qué tal? Las impresiones era puro alginato, ¿no? Super Jays. El Super Gaze, ¿Verdad? el Super Gaze, y el algiloplástico, también Sí. había uno que luego pues, el Field Print, que era que dejaba, inclusive la propaganda era que le tomaban impresión a un billete y se veía los relieves del billete, ¿no? Y empezaban ya los silicones, ¿no? Geltrate. Ya se usaba el geltrate. El geltrate, ese era el Sí, geltrate, ese era. exactamente. Las amalgamas, como también, de que te daban tu pastillita y unas gotitas de mercurio en las farmacias y tú ibas ahí con tu ¿cómo se llama? Paño. Con pañito. Con tu Con tu pañito, paño. que no se te fuera a caer, ¿no? Y qué irresponsables éramos porque no teníamos esa noción de las cosas, que le Cultura. exprimíamos el escupidera. Sí, Sí, claro. así con los O el dedos bote y de guantes. basura. Ajá. Sí, y jugábamos yo jugaba con el mercurio. Sí. A reventarlo. Ajá. Y ¿No? yo ¿Y nunca lo probaste? No, tú sí. Ay, qué lástima de Ay, sí. Yo creo que yo sí, por eso me volví loco. Yo creo que yo sí le eché un buche. De ahí viene la verborrea. Por eso me volví loco, porque sí me eché. Le hace así, le vuelve todo. Siento así como. Tienes fiebre. Oye, abre los ojos y se le ve el mercurio. Porque es acumulable. Hombre, qué peligro, ¿verdad? Yo me acuerdo en aquel primer congreso que fui del Colegio Nacional en el 88, que empezó, estaba el único anestésico que se usaba era lidocaína, ¿no? Y empezaban a dar muestras de prilocaína y también de mepivacaína, ¿no? Mepivacaína, sí. Y los cirujanos se volvieron Carbocaína. la carbocaína, se volvieron fans de la Sí, para mí mepivacaína, era ¿no? divina. Y en los 80s en Europa, no en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Francia y Alemania, empezaba la articaína, que en ese tiempo le decían carticaína. Le decían carticaína, y después, bueno, ya fue evolucionando a articaína y y hoy en día es uno de los anestésicos más utilizados, ¿no? Dime, ¿qué me dices de la anestesia tópica? ¿Te acuerdas el spray ese que sabía a rayos? De Ajá. Astra. El de la gilocaína de Astra, ¿no? Y tú, pácala. Y ahora ya Se de te piñita, dormía todo. fresita, todo se te dormía. Sí, y a finales de los 80s, mediados de los 90s, los anestésicos Astra, como ya no fue negocio, se los vendieron a Dentsply. Y entonces, por eso el Citanés tuvo tanto problema aquí en México. Y de hecho, gilocaína de Dentsply ahora ya no encontramos aquí en México, ¿no? Porque no les fue negocio a Dentsply comercializar anestésicos, ¿no? De pronto en las AMIF traen Citanés, ¿no? Sí. Y en esa época entró el sultán, que era todo tópico. La tópica de, con Sí. benzocaína, de ajá. colores. Sí, de sabores. el de sabores Sabor empezó el sultán. cereza, de Sí. piña Piña, colada, de piña colada. plátano. De fresa. De Que menta. estaba en el infierno, pero con un poquito de sabor a fresa, ¿no? Sí, lo menos. sí, pero era peor el spray. Las piezas de mano, ¿se acuerdan? Las Concentrix. Compren la Sí. Concentrix. Sí, que eran escandalosas a más no poder. Yo por eso estoy sordo, porque era terrible el sonido, ¿verdad? Y se fueron perfeccionando para que fueran menos toscas las cabezas, Las con cabezas menos estructura pequeñas. metálica, sí, más ligero el metal, cabezas pequeñas, que siguen haciendo ruido, pero no el ruido. Oye, pero que ¿qué hacían tal? los- Se te descomponía No, y la la Concentrix velocidad, ¿no? y era como un Volkswagen. Con cualquier cosa la arreglabas, Sí, la sí. verdad. Sí, ahora se te descompone y No, ya te A la basura. a la basura. Sí. Sí. Sí, ahora se te cae la pieza de mano y se le abolla un poquito y ya se desnivela la turbina y ya no chicotea. puedes Bueno, sí, sí. ¿Qué me dicen del motor de baja velocidad a los motores de baja velocidad que hay ahora, no? El de ¿Se acuerdan del violín. Foredo? El motor Ahora, de sí, el de violín, famoso.
Que además cárgalo. Sí, ¿a Ese cuántas era- de ustedes no se les enredó el cabello? Ah, por supuesto que sí, claro. por supuesto que sí. Pero a mí no. Sí, a mí sí. Pero Bueno, sí, y la evolución de los brackets también por ahí vino. Sí. Que antes era banda y soldabas el bracket. Y a mí me hicieron ortodoncia así, dices, híjole. sí. No sabías si era bueno o malo, pero híjole, cómo dolía. Todavía se usaban los arillos de cobre para impresiones individuales con Sí, modelitos de claro. barra. Cuidados ¿Te individuales. acuerdas? Ajá, sí, a Con la cera. Ya no, con modelina. Ya no con modelina, sí, ya no con modelina, pero hacíamos las prácticas todavía. Todavía me acuerdo un maestro ahí en la aula que inclusive llevaba su martillito y sus láminas de oro para hacer los laminados de oro. Todavía hace, bueno, no hace poco, pero todavía a finales de los 90, principios del 2000, todavía llevaba para hacer sus prácticas. Hasta que le dijimos, Sí, oye, ya, yo chole, creo que ¿no? sí. Ya, ¿Cómo se llamaba? Pues es lo que sabía usar mejor. ¿Sabes quién lo llevaba mucho? Octavio Crespo, cuando le ayudaba a Salvador del Toro, ahí en la ULA. Él llevaba su martillito y ahí se ponía a verificar con Había los chavos. también un señor grande, ¿no? Creo que sí. Troquelado. Sí. Hacían las incrustaciones troqueladas. Sí, pues la verdad es que los 80s tuvo muchos cambios en muchas materias. En muchas áreas, y fue el parteaguas, ¿no? Empezaban de manera, algunos procesos de instrumentación rotatoria, no tanto de níquel titanio, pero sí a finales de los 80s, principios de los 90s, empezaron ya las primeras limas y los primeros instrumentos rotatorios de níquel titanio, ¿no? Para facilitar la terapia de conductos, ¿no? Así es. La farmacología también, ¿no? Antes, ¿se acuerdan que antes decían dosis terapéutica y dosis profiláctica? Sí. Así que decían, da una dosis menor durante menos tiempo, ¿no? Sí. Lo tumbaron eso y ahora empiezan a manejar otra vez que ya no es necesario mandar una dosis Profiláctica. y además a la dosis completa. Si Jorge Vera publicó hizo unas publicaciones, Jorge Vera, un buen amigo de la Academia Mexicana de Endodoncia, que yo creo que es el número 1 de endodoncia en la República, invitado de muchos lados del mundo a dar conferencias y es una autoridad. Dice que ya no es necesario, si ve uno que hay mejoría total al quinto día, suspender la antibiótico-terapia, ¿no? Para ya no seguir Generar creando resistencias, resistencia. ¿no? Sí, y era la moda, ¿no? Las resistencias bacterianas, ¿no? No, es que ahora los antibióticos que existen de tercera, cuarta, quinta generación son otra onda, ¿no? Sí, Son sí, súper sí. potentes, efectivos. Bueno, las televisiones cómo han cambiado también. En los 80s todavía eran unos aparatotes, ¿no? No había control remoto. Y cuando empezaba el control remoto, le prendía uno y sonaba como un resorte, ¿no? Ahora son Sí, nada. del ancho del teléfono, ¿no? Sí, Las sí, pantallas. sí. Ya no sabes qué control agarrar, ¿verdad? Sí. Pero- Ah, sí, porque tienes el de... El del aire, el de... aquí, el de allá, el no sí. sé qué, no, o sea, Sí, sí, sí. Sí, pero creo que a nosotros nos ha venido bien esta transición, ¿no? Porque nosotros hemos vivido lo de antes, la transición y lo moderno, ¿no? Entonces, somos afortunados, ¿no? Nuestras generaciones. pero como que son cuesta afortunadas. trabajo adaptarse a lo muy moderno, ¿a poco no? A mí me cuesta mucho Claro, trabajo. claro. Porque, mira, por ejemplo, estaba yo pensando los juegos de los niños. Para mí eran más bonitos los de nosotros que ahora. Como dices, a un bebé le das un celular y con eso se entretiene. Y a nosotros no, nosotros íbamos cantando bueno, yo me acuerdo con mamá en el coche íbamos cantando, platicando, el juego del avión, las canicas. Ahora a ver, Las canciones de Cricri. las canciones de Cricri. Las canciones. O te ponían los discos para oír los cuentos, ¿no te tocó eso? Ajá. Sí. ¿No? Ajá. Y ahora se los pones y te dicen, ay, no la mueles. O sea, ¿no? Había una canción de los 80s o 70s que era El video mató a la estrella del radio, ¿no? Ah, sí. Sí. The video killed the radio star, ¿verdad? Sí, porque empezaron los videos, los videos de las canciones, ¿no? Sí. Ahora ya el video y el Netflix y las cosas, ¿cómo se llaman? Ya lo compran los discos, ¿no? Ya la gente no compra Sí, no, discos, ya ¿no? no, los bajan, ya lo ¿no? Las bajas descargan de las el momento canciones. que Directo. quieras y de Sí. donde quieras. Que es una ventaja para el que quiere comprarla, porque si nada más te gustan 2 canciones del disco, pues para qué quieres todo el disco, ¿no? Claro. Bueno, igual pasa con los libros, ¿no? Los Ujú. libros Los los bajas, audiolibros. los audiolibros. Pero no es lo mismo tener el libro el aquí libro, o por estarle supuesto. pasando. Sí, Sí. ¿No? sí, como dice Ricardo, el olor a hoja.
Sí. Árbol todavía. Sí. Sí. El otro día estaba viendo la película esta del día después de mañana. Ya ven que viene toda la nevada terrible. Y estaba uno de los bibliotecarios abrazado a una Biblia de Gutenberg. Ajá. Y decían, ¿y por qué estás rezando? ¿O qué? Decían, no, soy ateo. Entonces, dice, porque este es el primer libro impreso en la historia de la humanidad, claro. y es la expresión gráfica de la genialidad humana, ¿no? O sea, los libros tienen que seguir existiendo porque son eso, ¿no? Son el oler el libro, palpar las Búscale, hojas. regrésate, márcale, Ajá. todo. Es que eso también, ¿cómo buscábamos nosotros un libro en la biblioteca? Tenías que llenar tu, ¿cómo se Fichita. llamaba tu fichita? Ficha. Ajá. Sí. Y estaban clasificados. Entonces fichabas. Fichaba. Listo, bueno, pues, ¿cuáles son los 3 libros que marcaron su vida? Corazón de piedra verde. Comerciales. No comerciales. ¿No se acuerdan de los 80s también a principios el libro gordo de Petete? Que era una historia, eran historias, era una serie española, pero eran historias que contaban cuentitos. El de Petete era como dragoncito. Ay, qué bola, no soy el único que veía esas tonterías en la televisión. O veía demasiada No me lo han televisión. presentado. No. Sí, pero le copiaron, era de Gepeto. Los de Gepetto. Ay, no, qué divertida época era. La verdad es que era Ay, qué muy bárbaros. Ay, sí. Bueno, vamos por la quinta del día. Easy Lover, Phil Collins. Álbum Chinese Wall, publicado en 1984. Interpretado por Spoko Band. Easy Lover de Phil Collins, 1984. Oigan, y estábamos viendo algunas cosas que no vimos nada de conflictos armados. Ay, qué bueno. Sí, con los que tenemos ahorita en el país pero, está bien. pero es parte de la historia. Claro, ¿no? es parte de la- ¿no? En los 80s estuvo la guerra de Afganistán, que de hecho empezó desde 1978 y terminó hasta 1992. La guerra Irán-Irak, que eso sí habíamos comentado por aquí algo, ¿no? La guerra de las Malvinas en 1982, ¿se acuerdan? La famosa guerra de las Malvinas. La invasión de Granada en 1983. La guerra del Líbano en 1982. La Segunda Guerra Civil Sudanesa del 83 al 2005, que además son guerras que dices, bueno, eternas, ¿no? Y la Operación El Dorado, el Dorado Cañón, y la invasión estadounidense de Panamá en 1989-90. tumbar al famoso general Noriega, ¿no? Yo creo que todas esas guerras han tenido una gran repercusión en nuestro presente, ¿no? Y dicen que después de una guerra pues viene la paz y la unión, ¿no? Y por algo son las guerras. Y dentro de los premios Nobel estaba viendo que está el de literatura de García Márquez. Gabriel García Márquez está en 82, en 1982 sacó el de literatura. Para Fíjate hablar que- de latinoamericanos. Sí, ese sería otro tema padre para Martes de Café, ¿no? Hablar de literatura, ¿no? Porque pues en México tenemos grandes literatos, ¿no? No sé, Gabriela Mistral, pero también, por ejemplo, Frida Kahlo. Frida Kahlo escribe y pinta increíble. Entonces se me ocurre como otro tema. Sí, literatura mexicana e iberoamericana, E como se llamaba la iberoamericana. materia que dábamos en la prepa, ¿no? Sí, Claro. porque hay mucha influencia Mucha de la literatura influencia. sudamericana, sobre todo en la literatura mexicana, Y ¿no? española, sí, Y también. española, ¿no? Sí. Obviamente, ¿no? Así es. Sí. Pues, Entonces esos conflictos de guerra fueron como las últimas escaramuzas de la Guerra Fría, ¿no? Sí, los rusos invadían Afganistán, los gringos se enojaban, boicoteaban sus olimpiadas, Estados Unidos se metía a Irán, o se metía a Panamá o a Granada, y entonces los rusos los bloqueaban, ¿no? Claro, claro, y por eso son conflictos armados que tienen una gran influencia en la historia de la humanidad. claro, claro. Ah, porque además han mantenido ya a partir de esos momentos que empieza toda la amenaza nuclear, ¿no? Te mantiene como en ascuas cada vez Claro. que hay un conflicto de esos, porque es la Tercera Guerra Mundial. Claro, sí, el pánico a ese tipo de armas, ¿no? Que ya existían desde ese entonces, ¿no? Como dicen, ¿qué son ovnis? Pues quién sabe, la verdad, ¿no? Ay, lo bueno es que la famosa
Tercera Guerra Mundial y el famoso El tercer doctor anticristo Carmona se de está adelantando. Nostradamus todavía no aparece y sigamos viviendo lo que nos toca vivir, ¿no? Ay, sí. El doctor Carmona se está adelantando. Se está Ya- comiendo nuestras ya viene- ya nos palomitas. trae- Haciendo las el- palomitas. El queso. El que es- Pues creo que ha sido un martes de café muy bonito. Ha sido un martes de café De muy mucho bonito. recuerdo. De muchos recuerdos. A Ahora mí sí, me están tentando con el panqué. Pero a mí me llevó a mi época de colegialo en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. La verdad es que qué gusto me dio compartir este martes de café con ustedes. Espero no haberlas aturdido con tanto bla bla estuvo bla. divertidísimo. Sí. Y además dicen, recordar es vivir. Sí, claro. Ajá. Sí, Y sí. vivir, como el doctor Carmona, es recordar. Él está recordando Mira, los sabores. No se escondan que ahí están. Ahí están todos. Está el doctor Carmona. Tenemos a Fanny en segundo lugar. Y el Cojutec. Y el Cojutec que llegó Ya llegó. Ya está aquí. en los 80s. ¿De cuándo es el Cojutec? El Cojutec. Los 90, ¿no? No, era de los 70s, ¿no? Creo que desde antes, De ¿no? los 70, sí. Sí, Cojutec. el Halley, creo que su última aparición Sí, fue ya, bueno, sí. al final de los 70s, ¿no? Todos teníamos un amigo que le decíamos el Cojutec, ¿no? Sí. Que nada más venía y de vez en cuando a tomar. Sí, de vez en cuando. Si venía cada 76 años como el Halley. Sí. Así es. Pues gracias por estar tan prendido en este programa. Sí, ahora sí que me sentí como pez en el agua, pero bueno, es fácil sentirse así con tan agradable compañía como todas ustedes, ¿no? La verdad es un privilegio. Gracias al doctor Rey por la oportunidad cada vez que No nos abandones, ven más seguido. Vamos a comunicar que perdió el América. 3-1. Bueno, pero tiene un gol de visitante. Hay que ver siempre la parte positiva. Pero hablábamos, Un gol de visitante. Hablábamos del declive y quisieron demostrarlo. Sí. Ay, de veras, Pero contigo, Napo. mañana será otro día. La próxima semana juegan en el Estadio Azteca y Sí, remontaremos. Como si fuera yo a jugar de centro delantero, ¿verdad? Bueno, si querían callarme lo hubieran dicho desde hace media hora. Sí, también hay que darle chance que se crezcan los equipos, ¿no? Sí, los jugadores de Toronto salieron con su bastón de hockey pensando que era un partido de hockey, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, entonces después del juegazo que dieron el sábado, había que dar un poquito, sí. Pues Pues de veras fue un placer el tenerte en este programa. Me parece que fue un programa divertidísimo. Divertidísimo. Y como dije, recordar es vivir. Y me parece que revivimos momentos de épocas no tan remotas, No, para nada. pero que de alguna manera nos traen esta vivencia, ¿no? Sí. Sí. Dicen que 20 años no es nada y es un chorro. de ver. Pues, doctor, gracias por ¿Comparado venir. con qué? Pues con todo. No, 20 años sí. no es nada. No, sí. Tómate una foto y te ven 20 años y vas a ver. Sí, pero a lo mejor eso no te lo dice el que tiene 20 años como el que tiene 100. No, bueno, Hay pero una de gran 1 a 20, de 20 a 40, ¿no? Sí, claro, de 20 en 20. Pues Ya. sí. ya me mareé con tantos números. Y no se saben, ya pasaron por algunos de esos. ¿Qué les hemos hecho? No sé. ¿Les quedó el saco? Es otra cosa. Por eso te Pero lo dije dice que la Fíjate tú y yo cómo lo vimos. Sí, mi némesis son los números. Jugaron de los 80 trae su onda. Sí. No fumaba en los 80. No había usábamos eso. hierbas, Se me hace que les usaron ahorita. Sí, no estábamos acostumbrados y nos pegó mucho. Pues, Pero bueno, yo creo que la mejor edad es la de los 50, ¿o no? así vamos avanzando. Antes eran los 30. Para nosotros sí los 50, cuando llegamos a los 50 Cuando van a ser lleguemos. los 60. Así decía mi abuelita cuando llegó a los 100. No, bueno, para cerrar un poquito esto, pues creo que
todo esto que se vivió en los 80 nos dejó una gran enseñanza y en muchos aspectos hemos evolucionado enormemente, ¿verdad? ¿O tú qué piensas? Los 80s, a los que estuvimos en esas generaciones, 70s, 80s, nos ha tocado las transiciones más importantes de la historia moderna, ¿verdad? La evolución de la tecnología, el vivir esa evolución de la tecnología y el poder aplicar esa evolución de la tecnología. La verdad es que somos afortunados de ser parte de estas generaciones, ¿verdad? Así es, el cambio de discoteca a antros. El cambio de discoteca a antros. Yo no cambio la discoteca con la esfera de cristalito. Sí, No la cambio por nada, ¿no? El antro era otra cosa. el antro ya no. No, ¿verdad? Ya no. Todo eso Me mareo en los antros. Se ha vivido el antes, el durante y el después. Así es. Buenas noches, doctor Capín. Nos vemos la próxima semana en Martes de Café. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, un saludo a todos y un abrazo a nuestro querido presidente, el doctor Jacobo Pérez, que seguramente nos está viendo y esperamos haberlos entretenido mucho. También un abrazo a nuestro querido doctor Rey, que se mejore de su resfriado y aquí nos vemos el próximo martes si Dios nos presta licencia. Y ya nos vamos a portar bien. Y ya, el próximo martes vengo más serio, se los prometo. El martes tenemos controlador.